El pacto de familia o los pactos de familia borbónicos. ¿En qué consistieron? ¿Cómo fueron? ¿Fueron lesivos para España o por la contra le beneficiaron? Asimismo, ¿qué repercusión tuvo en América? ¿Qué repercusión tuvo contra Inglaterra? De todo esto y un poco más hablamos en este programa con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, que está recién llegadito de Canarias, ¿no, Emilio? Un poco bronceado, ¿no? Un poco. Un poco. Bueno, Antonio, de verdad que encantado de estar una vez más en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, ¿no? Aquellos pactos de familia que se dieron entre el Reino de Francia y el de España entre el año 1733. Y muchos también consideran el pacto firmado en San Ildefonso por Godoy con Francia, pues también parte de estos pactos de familia, ¿no? En el año de 1789, ya con el reinado de Carlos IV, ¿no? Ujú. Pero hay que decir que los pactos originales de familia como tal fueron tres acuerdos, ¿no? En distintas fechas del siglo XVIII. Sí, Y claro. estos acuerdos eran para contrarrestar al reino de Gran Bretaña, ¿no? Aquella potencia que estaba surgiendo en Inglaterra en contra de estos dos países que eran España y Francia. Hay que decir que en aquella época en Europa se hablaba de las dos coronas. Es la Uh -huh, expresión que se utiliza para los pactos de familia borbónicos, aunque hay que decir que no era algo novedoso. Es decir, con los Austrias también se puede decir que hubo pactos de familia, pues si no, no entenderíamos por qué los españoles intervinieron en Flandes, ¿no? uh -huh, Entonces, bueno, es algo que va ligado a la concepción patrimonial del antiguo régimen, de la monarquía patrimonial, que eso es verdad que entra un poco en conflicto, por ejemplo, con la tradición romana. La concepción patrimonial es un poco más heredera del feudalismo centroeuropeo más que de Roma en sí, pero bueno, es verdad que España, sobre todo a principios del 16, al entrar en el equilibrio de las potencias europeas, pues entra en estos arquetipos políticos y no es algo que inventaran los Borbones. ¿Y uh por -huh. qué digo esto? Porque tú sabes que los Borbones del siglo XVIII pues, son la causa de todos los males del mundo. Entonces, bueno, Y hasta los actuales Borbones también, ¿no? entonces, sin ser perfectos, los del siglo XVIII, hay que decir que esto se encuadra en el marco pues, de la política europea de la época. Eh, son tres pactos, tres grandes pactos, aunque como tú bien dices, podríamos añadir también la época de Godoy, pero bueno, así grosso modo son los tres pactos, dos que se dan en la época de Felipe V, que Uh es un -huh. rey en contra de su voluntad, fue un rey bastante longevo, en contra de su Sí. voluntad, que el pobre acabó mal de Y, la cabeza. sí, con todos sus padecimientos físicos, ¿no? Correcto, y psíquicos incluso, y con Carlos III, que fue un pacto de familia importantísimo y que a mí me llama mucho la atención, Emilio, ese pacto de familia de Carlos III, porque como en tan pocos años cambió la cosa y para mal. Porque si uno organiza, o sea, si uno analiza todo lo que pudo organizarse en la época de Carlos Uh -huh. III, cuando se recupera Menorca, cuando se cercan las Floridas, cuando España interviene victoriosamente en la llamada guerra anglo-española, la ayuda de Bernardo de Galvez a las 13 colonias, que Bernardo de Galvez forma una armada formidable con gente de ambos hemisferios. Yo, esto que tengo aquí lo he puesto en otros programas y es Uh -huh. un extracto del cuadro de la marcha de Galvez, donde se ven diversos tipos humanos pues que lucharon bajo la bandera de Bernardo de Galvez, bueno, Galvez, Unzaga, Fernando de Leiva, todos estos grandes héroes españoles en Norteamérica. Y sin embargo, en pocos años, ¿cómo cambió todo? Para mal. Porque ese pacto de familia ahí más o menos podemos decir que fue fructífero, aunque es verdad una cosa. Uh -huh. Si nos retrotraemos un poco a la época de Felipe V, hay que reconocerle que, hombre, Felipe V, en contra de los propósitos de su abuelo, él quiso ser rey de España y lo demostró muy pronto, con sus aciertos y sus errores. Pero él demostró muy pronto que él no quería ese lema de ya no hay Pirineos. No, él era consciente de que era rey de España, o mejor dicho, de la monarquía hispánica. Era un monarca hispano y desde primera hora luchó porque España se reconociera en el concierto de las potencias. Ahora que nombras esto, hay una cierta leyenda negra, ¿no? De que con estos pactos tenían como objetivo final la unión de España y Francia,
juntos con sus respectivos territorios de ultramar. Correcto. Y hay que decir que esto es totalmente falso. Es más, cuando Felipe V accede al trono español, su mismo abuelo le dice que tiene que ser rey de España. Inclusive a la muerte de su abuelo, él pudo haber reclamado el trono francés y no lo hizo, siguió siendo rey de España. No, él lo tuvo muy claro desde primera hora. Vemos, de hecho, cómo él tiene como propósito reorganizar la Marina. Volvemos un poco a una política parecida a los tiempos de Felipe IV, de nos contra todos y todos contra nos. Desde que interviene apoyando la causa jacobita por los católicos ingleses, irlandeses, etcétera. Pero hay que decir eso, ¿no? O sea, Felipe V, él tenía muy claro que él quería ser rey de España. Es más, a mí me llama la atención que los pactos de familia borbónicos estén tan denostados cuando España no tuvo tanta dependencia de la política europea en el siglo XVIII como sí la tuvo durante los siglos XVI y XVII. Es decir, con la Casa de Austria, España estuvo mucho más condicionada por los avatares políticos europeos. En la época borbónica, y me remito a historiadores como Tomás Pérez Bejo, para bien, para mal, como lo queramos, la monarquía hispánica se liberó de esos pesos centroeuropeos, de los pantanos de Flandes, que aquello no se acababa nunca, y tuvo una política, primero, marítima mucho más cercana, y en cuanto en Europa, esta llamada alianza de las dos coronas, que llamamos pacto de familia, y la relación con Italia, importantísima, porque los Borbones hay que recordar que Parma y Nápoles son monarquías sufragáneas. Entonces la relación con Parma, con Nápoles, no se interrumpió, siguió estando viva. O sea, yo creo que la política del Y gracias a este pacto de familia, porque acordémonos que con la guerra de sucesión española se habían perdido los territorios europeos. Y Felipe V es el que recupera Nápoles y Sicilia, que es donde entronizó como rey a su hijo el infante Carlos, que sería el futuro Carlos III, ¿no? Yo una vez escribí un artículo que era eso, el artículo se titulaba Carlos III, un rey napolitano para las Españas, porque entra dentro de ese arquetipo político del siglo XVIII, que por supuesto no fue perfecto. Sí es verdad, yo creo que Francia en esos pactos no cumplió el 100%. España tenía mucho más que perder que Francia, también tenía mucho más que ganar, dicho sea de paso, el peso de España en América era mucho más fuerte que el que tenía Francia. Hay que recordar que Francia, sus proyectos imperiales van fracasando uno tras otro. Los británicos invaden la Norteamérica francesa, el Canadá, cometen, que eso ha sido una cosa muy silenciada. Ha sido silenciado el genocidio irlandés, pero no olvidemos el genocidio de los acadianos, de los criollos francoamericanos del norte, que muchos acabaron refugiados en la Luisiana y durante 41 años fueron súbditos de la monarquía hispánica y se formó una alianza bastante interesante. Y ellos incluso hoy en día los llamados cajunes, el cajún, los descendientes de acadianos, en su bandera ponen la flor de lis y un castillo en honor a la corona de Castilla. Todavía a día de hoy, en siglo XXI, con su símbolo recuerdan esa época, su origen francés y su pasado español también. Entonces, eso se ha silenciado mucho. La barbaridad que hicieron los británicos con los criollos de origen francés en el norte de América, y que esos criollos, al igual que muchos irlandeses, se refugiaron con España y se refugiaron en la época borbónica. Sí. O sea, hay muchos que fueron a Venezuela cuando Luis de Unzaga, que fue gobernador de la Luisiana, tomó su ascenso a capitán general de Venezuela. Fue el primer capitán general de Venezuela como capitanía general, valga la redundancia. Él trajo y propició la emigración de colonos franceses, los criollos franceses, claro, de la Luisiana a Venezuela, sobre todo a la isla de Trinidad, hay que decirlo, antes de ser perdida posteriormente, ¿no? Que formaba parte de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, Luis Unzaga siguió proponiendo esta migración de criollos franceses. Pues hay que decir que él estaba casado con una criolla francesa y por eso es que él tenía esta gran conexión con esta comunidad de criollos de la Luisiana. Como Bernardo de Galvez también era casado con criollo francés. Oye, ahora que tú has mencionado Unzaga, le mandamos un saludo al amigo Frank Cazorla, que muchas veces el otro día me decía, habláis mucho de Galvez, pero os olvidáis de Unzaga. Me pegó un cierto tirón de oreja, con razón.
Y es verdad, Unzaga fue un hombre determinante en la América del Norte, tanto en la Luisiana como en la independencia de las 13 colonias, en esa base que jugó la monarquía hispánica como Oye, resultado del y pacto tan, de familia de Carlos III. sí, y tan importante que en una carta donde se demostró que él fue el que acuñó el término de Estados Unidos. Estados Unidos de América, ¿no? El nombre de la nación. Pues fíjate que yo creo que Francia siempre ha sido mucho más hábil propagandista que España, porque en ese pacto de familia, en el último, lo diré, en el último cuarto del siglo XVIII, España pone mucho más la carne en el asador que Francia. La ayuda española en esa guerra anglo-española fue muchísimo más y mejor, y no digamos determinante, que la francesa. Y sin embargo ha pasado la historia, sobre todo por el cine, como que Francia fue la determinante. No, no, Francia fue el remolque. De hecho, mucha ayuda francesa pasó en verdad por España. O sea, y en esos pactos de familia, por eso te digo que Francia muchas veces como que estaba ahí un sí, pero no, ¿no? Francia, bueno, sí es verdad que, Oye, por hay que ejemplo, decir que Francia era el protagonista, por ejemplo, en el tercer pacto de familia, es la que se ve enfrentada a Inglaterra por la guerra de los 7 años, ¿no? Que es lo que incluye los territorios de Norteamérica. Y Carlos III muy conscientemente y pues entró otra vez a la política belicista, porque hay que decir que Fernando VI había traído pues una neutralidad activa sí. entre Reino Unido y Francia que llevó a la famosa Pax Hispánica, ¿no? Fernando VI, por Eh, cierto, un rey bastante hábil, y es una pena porque sí, fue un rey que si hubiera reinado el doble, pero bueno, claro, tuvo como 14, 15 años ahí, al final tuvo problemas psíquicos bastante graves, pero fue un rey conocido como el justo y como el prudente, y en su época la Marina española alcanzó un esplendor como probablemente no tenía en su historia, o sea, es ¿no? Fernando VI. E hizo que Inglaterra suprimiera el asiento de negros, ¿no? Y del navío de permiso, Sí, sí. que España nunca estuvo de acuerdo con eso, con esa obligación de estar comprando esclavos a Inglaterra, ¿no? Entonces Fernando VI hizo que se acabara este negocio del asiento. Pero Los bueno, pactos de familia, hay que yo creo decir que que, bueno, que Francia fue el principal actor siempre contra Inglaterra y España siempre como que la apoyaba, ¿no? Bajo sus intereses. Carlos III quiso recuperar Gibraltar y Menorca, pudo recuperar Menorca, ¿no? es que eso iba yo Eh, antes cuando te decía lo de Felipe V, que dicen sí, que Gibraltar es una herencia de Felipe V y eso es falso. Que la sí, bandera británica ondea hoy en día Gibraltar es herencia del archiduque Carlos, que provocó una guerra de sucesión innecesaria, injusta, no respetando lo que su pariente Carlos II había querido, nos mete en una guerra de sucesión y entra aliado de los peores enemigos de España, como eran ingleses y holandeses. Y eso no fue culpa de los Borbones, fue culpa de los austracistas. Entonces, bueno, claro. esa leyenda rosa austracista, yo creo que ya es demasiado pesada, ¿no? Demasiado. No, hay que decirlo que la Casa de Austria o los Habsburgo pues tuvieron grandes reyes, pero también tuvieron otros que no fueron tan brillantes, ¿no? Y igual con los Borbones. Sí. Los Borbones tuvieron grandes reyes como Carlos III o Fernando VI o Felipe V, pero también otros que no fueron tan buenos como Fernando VII y en la segunda etapa de Carlos IV, Carlos ¿no? IV, sí, sí. Pero Carlos IV, en contra de lo que se nos ha dicho, tuvo unas etapas muy interesantes. Y en ese año 1808, pues era el año que Carlos IV iba a llevar a cabo la reforma de la forma política de la monarquía hispánica que nos hubiera llevado a ser una mancomunidad de reinos hispánicos, es decir, una Commonwealth. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en 1808, ¿no? Lo que hay que tener claro con los pactos de familia es que estaba, o sea, tanto franceses como españoles tenían claro que el enemigo a batir era Inglaterra. La época de los ilustrados, franceses y españoles, bueno, y no digamos napolitanos o parmesanos, se sentían herederos vivos de la cultura clásica. Carlos III era un rey arqueólogo, era un rey apasionado de Pompeya, de todo ese legado grecolatino. Y ellos se sentían herederos de esa cultura clásica, de esa Roma en el siglo XVIII, y veían a Inglaterra y a otros pueblos como bárbaros. Y tenían muy claro esto. Cuando la Revolución Francesa inunda de sangre y de desastre finales del siglo XVIII, principios del XIX, Europa,
España queda como que, claro, hay que tener en cuenta que la política del pacto de familia había afectado desde Felipe V hasta Carlos III. España ahí se ve totalmente coja, no sabe muy bien lo que hacer. Y muchos ingenuamente creyeron que Napoleón podría ser un aliado, incluso volver a ese estatus político, ¿no? De alianza contra Inglaterra, y al final pues fue peor remedio que la enfermedad, pero bueno. Eso. Oye, por cierto, si es verdad Sí. que Francia ayudó, por ejemplo, cuando los británicos intentaron invadir Cartagena de India, fracasando estrepitosamente, una de las grandes derrotas y humillaciones de los británicos, y Francia mandó algo de ayuda, que también siempre se dice que podía haber mandado más, pero bueno. No, y siempre, por ejemplo, en la Capitanía General de Venezuela, habían barcos franceses que ayudaban a combatir el contrabando, hay que decirlo así, inclusive hacían maniobras navales conjuntamente en las armadas, ¿no? Está el caso del conde de Segur, que llegó junto a una flota francesa a hacer movimientos navales en las costas venezolanas, estuvieron en el puerto de La Guaira, estuvieron en Puerto Cabello, siempre buscando pues esa integración, ¿no? Entre las dos coronas. Como bien dice, pues el estallido de la Revolución Francesa en 1789, que culminó con la decapitación del rey Luis XVI, pues termina con este pacto de familia, ¿no? Pero como bien dices, España se vio como sola, desprotegida, y a lo mejor después o sea, después de asumir Napoleón trono, porque ya se había acabado la República Francesa, pues se viene Carlos IV y Manuel Godoy buscando esa alianza natural que era Francia, y se da el primer tratado de San Ildefonso, ¿no? De 1796. Sí, que fue un error, dicho sea de Que, paso, pero bueno. ¿Cómo? Hombre, que esos tratados de esa época, ahí yo creo que no se hizo bien, Emilio, la verdad, pero bueno. Sí, no se hace bien. Yo ya a partir de ahí hay que decir que también hay muchos problemas con la hacienda en este periodo. Ya Mm. España está un poco debilitada, no se hacen algunas modernizaciones que se necesitaban por esto mismo, por el miedo de que la Revolución Francesa llegara a España. Eso. Entonces Carlos IV como que se cierra un poco por este miedo de que le caiga una guillotina o alguna otro castigo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el rey de Francia era su primo, o sea, no es Sí, cosa baladí. sí, al final creo que estos pactos, estos últimos pactos de San Ildefonso con Napoleón y con el directorio francés, que creo que estaba en aquel momento gobernando Francia, pues no fueron beneficiosos para España. Y ya Napoleón, pues al no ser familia Mm. de la dinastía que gobernaba en España, pues sí buscaba 100% su beneficio, que fue al final lo que consiguió, ¿no? Engañar Totalmente. a Godoy y a Carlos IV y crear toda esta hecatombe que trajo la eclosión del imperio hispánico. Así es, y además es una época cuando, por ejemplo, después de haberle ayudado a las 13 colonias, sin embargo, es la época de los filibusteros de Estados Unidos que empiezan a invadir territorio hispánico del norte de Nueva España. Todas las incursiones pierden, principalmente contra los dragones de Cuera y otros soldados de élite que tenía allí la monarquía, pero sin embargo al final se acaba pactando con ellos, se acaba entregando territorio, cuando, en fin, sí es verdad que era una cosa muy difícil de defender. Y luego, bueno, a tal punto que fíjate, luego el Estado mexicano los acabó perdiendo también. Pero que, hombre, que son unos años, la verdad, como te digo, que, es que prácticamente no se podía saber en la época de Carlos III, aunque sí es verdad que tanto Carlos III como Bernardo de Galvez como el conde de Aranda sí quisieron, digamos, poner remedio a posibles males futuros que al final acabaron apareciendo, ¿no? ¿No? Y Carlos IV Correcto. lo estudió y casi lo implementa también, ¿no? A partir del año, De, mira, entre los años sí, 1806 y 1806 es la primera intentona separatista de Miranda que fracasa. uh-huh. Del 1806 al 1808 está ya más que demostrado que Carlos IV iba a llevar a cabo esa reforma. Incluso Godoy, siendo Godoy que no es para mí un modelo de gobernante, Godoy también estaba de acuerdo. O sea que
pero digo, ¿cómo lo tuvimos todo aquí, ¿no? Todo en las manos y, en fin, las cosas de la historia, ¿no? No, Pero bueno, yo creo que eso fue gracias, o mejor dicho, culpa de la intervención de Napoleón, sin duda. no, sin duda alguna Si Napoleón no lo hubiera sacó, ocurrido eso, claro. no se hubieran perdido los territorios americanos en la monarquía hispánica. No, y no hubiera ocurrido toda esa oleada de violencia, de ruptura Ujú. traumática y un Ni larguísimo las guerras proceso. civiles Claro, hispanoamericanas, que fueron guerras civiles porque finalmente claro. los que idolatran a los libertadores y te hablan de epopeya, bueno, ¿contra quién fue esa epopeya? Si la gran mayoría de los soldados realistas eran del país. Entonces, estamos hablando de guerras civiles. Yo no sé, No, inclusive hay un bando que ni siquiera la mayoría eran del país, que es el bando rebelde, bueno, porque la mitad del ejército de Bolívar pues eran legionarios británicos, hay que decirlo ¿no? así también. Y eso se ve muy claro en Perú. En Perú, la mayoría de peruanos combatieron del lado realista, mientras que la mayoría de los independentistas pues venían de otros puntos de Sudamérica y aparte de los británicos, los irlandeses, los alemanes, etcétera, etcétera. O en la misma guerra de México. Los que declaran la independencia son los mismos Los realistas y mismos te olvida la realistas, sí, cabeza. sí, sí. Las cosas de nuestro realismo mágico, ¿no? Sí, Bueno, yo pero creo, bueno, Emilio, que hemos dejado claro en este programa que primero el pacto de familia con sus más y sus menos era algo lógico de la época. La misma María Elvira Roca Barea, que es bastante crítica en esta época, así lo reconoce, ¿no? Supone el final de la época de los Austrias, el inicio de los Borbones. La ilustración, sí es verdad, que trae determinados acomplejamientos a un nivel cultural, porque aquí es como que Francia empieza, todo lo que viene de Francia parece que es mejor, y como ya somos una potencia de segunda fila, pues parece que nos venimos abajo. Hombre, pero éramos una potencia, a lo mejor no como en el siglo XVII, pero oye, que España era una gran potencia que seguía todavía con un potencial además no solo militar, sino económico, cultural, ¿no? y es el momento de máxima extensión territorial del Eso Imperio es, o sea, Español. que uno de los que negoció, por cierto, los límites en la actual Canadá y Alaska fue un criollo peruano que es de la misma familia que Miguel de la Cuadra Salcedo. Bodega y Cuadra, criollo peruano, desciende de esta familia de ilustres navarros. O sea que, bueno, tan discriminados estaban los criollos que negociaban los límites de la monarquía hispánica, ¿no? Al nombre del rey. Bueno, tú sabes estas cosas. Yo no creo que eso, el pacto de familia hay que mirarlo como algo lógico de una época, como algo encuadrado en una política muy concreta, pudo ser mejor, pues como todo, la vida, pero oye, tuvo su aquel y eso es un plano político. En el plano cultural hay cosas criticables de la época, pues sí, pero si nos ceñimos a lo que fueron los pactos de familia, oye, tampoco estuvo tan mal. Esa es mi conclusión, yo qué sé. No, Podía haber estado mejor, sí. y- y hay que verlo como tú dices, como algo normal. Pues. Inglaterra estaba convirtiéndose en una amenaza, no solo para Francia, para España también. Y esta unión con Francia, pues, como dirían en Venezuela, le daba un parado a Inglaterra. O sea, Eso es. Inglaterra se lo pensaba dos veces Correcto, antes de correcto. atacar a España o a Francia, ¿no? Como algo normal y como hemos dicho en la introducción, algo que tampoco es novedoso, porque oye, en la Casa de Austria esto se vivió con mucha más dependencia y con mucho más gasto que le supuso a España, y yo no veo tantas críticas. Entonces, bueno, a ver si empezamos a ser cuánime con las cosas, ¿no? ¿No? Y si te pones a ver, al final a España le fue bien, porque con estos pactos de familia eh, tuvo a la Luisiana, que era desde casi Illinois hasta Nueva Orleans, un territorio inmenso de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y ganó también, recuperó Menorca y Sí, otras posesiones. que- Si no vemos a la suma de kilómetros cuadrados, pues España se ve beneficiada. Y después recuperó también la Florida, no hay que correcto. olvidarnos de eso. No, no, y Carlos III puso muchísimo empeño en recuperar Gibraltar, que ahí murió cercando Gibraltar José Cadalso, el gran escritor ilustrado famoso por las cartas marruecas. Uh -huh, Pero para que tú veas lo que es la propaganda, Emilio, la semana pasada estaba yo hablando con el amigo Matt Guillory, que es un cajún de Luisiana, como Dios manda, y lo que en Nueva Orleans se conoce como el barrio francés, uh realmente -huh, debería ser el barrio español, porque toda la claro. construcción francesa, que era de madera, se quemó
y fueron los españoles los que pusieron ladrillo para que aquello perdurara. Sí, Entonces, creo que nada más quedó una sola iglesia de la época francesa. El resto y es María completamente Mía español Roca, y nos recuerda mucho a La Habana. sí, ¿Eh? totalmente. Mi amigo Matt Guillory dice que Luisiana, incluso hasta la Primera Guerra Mundial, hasta esa época era prácticamente Hispanoamérica en ese sentido. Y no digamos ya las conexiones con la gastronomía, la música, que eso ya es otro mundo. Pero es eso, lo que es el poder de la propaganda. Tú vas allí y te dicen que aquello es el French Quarter, cuando debería ser el Spanish Quarter. Claro. En fin, Pero mira. bueno, a lo mejor es más fino ser francés, ¿no? En fin, pues nada, hemos desgranado, yo creo, el pacto de familia, por lo menos intentándolo, explicarlo en su contexto y en su lógica. Como siempre, un placer charlar contigo y bueno, tenemos más cositas por ahí. Vamos a tocar seguramente la próxima con nuestro amigo Samuel Rosario sobre temas, bueno, esto que estamos hablando, la participación hispánica en la independencia norteamericana. Y a su vez también vamos a tocar temas polémicos. Ojo que se viene polémica, estén atentos y no olviden darle me gusta, suscribirse a Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube y les agradezco porque estoy teniendo, Emilio, nuevos suscriptores prácticamente todos los días y estoy muy agradecido y sorprendido. ¿Eh? Valgan verdades, como dicen en Perú. Respetos guardan respetos, como se dice en la América hispana. ¿No? Así es, ¿no? Es una gran alegría ver crecer nuestras redes poco a poco y nos dan ganas de seguir pues luchando contra la leyenda negra que tanto nos afecta. Bueno, no dejen de seguir a Antonio en su canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, también está en Facebook como Antonio Moreno Ruiz Escritor, que por cierto acaba de sacar un libro que lo tiene en venta en Amazon, así que no Bien. dejen de echarle una ojeada y bueno, también está en Twitter como un andaluz indiano y también para quienes quieran ser mecenas de Venezuela Provincial, estamos en Patreon. Yo también estoy en Patreon al final, me he apuntado. Correcto, sí, te lo acabas de crear. La novela es Conspiración y Jarana en Lima. Esta es una novela. Yo huyo de la etiqueta de la novela histórica, pero bueno, está ambientada en la independencia del Perú, en estos temas que tanto nos gustan. Ya haré un programa específico sobre el tema. Pues nada, mi querido pana, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Antonio. Chao, Adiós. chao.